días, feliz sábado. ¿Se me notan los nervios? No, eso. Mis piernas flacas tiemblan. Así es que pero lo bueno es que no vengo sola. ¿Sabían eso ustedes? ¿Sí? Cuando iniciamos, y creo que no sé desde cuándo he pedido a Dios que no sean mis palabras, no sea yo esta ser humana aquí parada enfrente, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de esta sierva de Dios. Que este mensaje no solamente sea para usted, para mí, para mis hijos, para usted que nos visita no sé cuántas veces. Agarre lo que le corresponde a usted este mensaje esta mañana, agarrémoslo y tomémoslo con amor y pongámoslo en práctica. El tema de esta mañana se titula Lo imposible es posible. ¿Cuántos lo creemos así? Con Dios todo lo imposible es posible. Esta mañana, el sermón de esta mañana está dedicado a cargo del departamento de oración. Así es que antes de entrar de lleno, le invito a que me acompañe a ir de rodillas, mis hermanos, porque estamos ante alguien que es grande, poderoso ante nosotros. Nosotros no somos nada ante eso grande que está frente a nosotros, que es Dios. Si usted puede doblar rodillas, si no puede, pues no lo haga, incline su corazón. Bondadoso y cariñoso Padre, una vez más estamos aquí implorando el perdón de nuestros pecados, pidiendo que su Espíritu Santo sea el que nos redarguya, que nos instruya, que domine nuestros pensamientos, que domine mi lengua, que domine mi interior y que el mensaje que ha sido preparado con amor para su congregación, para mi familia, para mi persona, sea aceptado con amor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos hemos probado el poder de la oración que hay en Dios? Amén. Si yo les contara las maravillas que a veces Dios responde instantáneamente, mire, a veces es impresionante porque Dios responde de acuerdo, número uno, a su voluntad y de acuerdo a nuestra necesidad, ¿correcto? Entonces, pero muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a tener esas oraciones express, esas oraciones donde nos hemos acostumbrado que como pasamos a los McDonald's a pedir por una ventanita que queremos el combo número tal y que el niño quiere el Happy Meal y entonces… Y en la siguiente ventanita, 30 segundos después, ahí está el niño con su Happy Meal, su juguetito y el combo que usted pidió. Pero la oración no funciona de esa manera. Aunque a veces Dios responde en el momento que nosotros lo necesitamos. Como les decía, la vez pasada pedí permiso a mi niña para mencionarlo, ella me cuenta y pedí permiso porque alguien se le acercó y dijo, ¿de veras? ¿Estás viva de veras? Sí, te salvó Dios. Fue un comentario muy inapropiado y debo decirlo porque debemos ser muy cuidadosos principalmente con los niños y ella me cuenta que estaba en la lucha entre el oleaje muy fuerte, muy adentro del mar, y ella hizo una película en ese momento y le decía a Dios,
hasta aquí llegó mi vida, Padre. ¿Será que ya no voy a ver más a mi mamá, mis hermanos, mi papi? No creo esto, yo no he hecho una vida todavía, comienzo. Y entonces ella dice de que le dice, por favor, si es tu voluntad, sácame de aquí. Y ella dice, mami, de repente yo estaba en la orilla y de pie. Y esas son las oraciones que Dios en el momento exacto, Dios las responde. ¿Por qué? Porque había una necesidad de emergencia, ¿correcto? Pero muchas veces Dios no responde en el momento. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que Dios no responde en el momento? Porque Dios necesita que tengamos esa comunicación con Él constantemente. ¿Qué significa constantemente? Todos los días. Puede ser a través de la música, puede ser a través de que usted va manejando y de repente, lo digo por mi experiencia, por eso lo digo, de repente pues usted quiere hablar con Dios y comienza a hablar y hablar y hablar y entonces, y usted está en esa conexión con Dios. No precisamente tiene que estar de rodillas, apartar ese tiempo. Sin embargo, no significa de que no tengamos que apartar ese tiempo para encontrarnos con Dios personalmente a través de la oración. La pregunta es, ¿necesitamos que Dios venga y se manifieste en nuestra vida? ¿Sí o no? ¿Sí? No escucho. Amén. Yo lo necesito. No sé si usted lo necesita, pero yo sí lo necesito, que Dios se manifieste en mi vida constantemente. Pero para eso yo debo de buscarlo a Él a través de la oración. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos problemas, como muchos. Y mi problema puede ser muy imposible para mí como ser humano. Por ejemplo, para que Dios me ayude a dominar quizás mi mal hablar. Y yo por más que quiero y no puedo, y saco la caja de herramientas de lenguaje que tengo y no me fijo el que está a la par mía, el que está alrededor mío, y no puedo dominar eso. Entonces yo necesito al Dios de lo imposible, que Él lo pueda eliminar completamente, ¿verdad? Necesito que mi hijo me haga caso, que mi hija me haga caso. Necesito que mis hijos se comporten y yo no puedo. ¿A quién necesito? A ese Dios todopoderoso. Pero ¿cómo se lo voy a dejar saber? Dios ya lo sabe. ¿Cómo lo voy a dejar saber? A través de la oración, a través de tener esa conexión con Dios. ¿Por qué? Porque no es un asunto de como les decía, de que yo paso a un restaurante de comida rápida y pido un combo número tal y la siguiente ventanita un minuto después ya está. No, no funciona así. Dios quiere que nosotros tengamos esa conexión constantemente con Él. El problema de nosotros es que a veces usamos la oración solamente en caso de emergencia. ¿Dios es un 911 que solamente para casos de emergencia? No. ¿Sabe? Cuando nosotros buscamos a Dios constantemente, Dios ya sabe que lo que nosotros estamos necesitando. Él ya lo sabe. Dice Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se recuerdan lo que le dice
Dios a Adán cuando estaba en el Edén después del pecado? ¿Será que Dios no sabía lo que ellos habían hecho? Sí sabía. ¿Y qué le dice? ¿Dónde estás? Dios quería que ellos siguieran teniendo esa comunicación a pesar del pecado que ellos habían cometido. Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. Yo tengo que entender que tengo que reconocer al Dios de lo imposible, que todo es posible. Ese Dios que hace milagros, ese Dios que le puede eliminar el cáncer en el momento exacto en que usted lo necesita. Él puede eliminar su mal hablar, Él puede eliminar su mala crianza que le está dando a sus hijos, Él puede eliminar todos los conflictos que se dan en las juntas de la iglesia. Él puede eliminar ese odio que tiene el uno al otro. Él puede eliminar todo, pero lo único que necesitamos es confiar en ese Dios de lo imposible que lo hace posible. Tenemos que reconocer también lo siguiente, que el que se arrodilla ante Dios se mantiene de pie ante cualquier adversidad. Amén. Y ese arrodillarse ante Dios significa que yo reconozco que ante mí hay una autoridad mayor. Eso es lo que significa. Yo me sujeto a que hay una autoridad mucho más grande que mi problema, mucho más grande que el problema de la iglesia de Knoxville, mucho más grande que los conflictos que se plantean en cada junta de iglesia, mucho más grande que su matrimonio que está en crisis, mucho más grande el que su hijo no pueda regresar a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque quizás no le dio esa educación que necesitaba, una educación cristiana que nuestras iglesias tienen hoy en día, esas escuelas adventistas. Y cuando se viene a dar cuenta, ya es muy tarde porque no trabajó con ese hijo de ponerlo en una educación adventista o de ponerlo en los clubes. Nuestra iglesia hoy en día tiene 3 clubes de aventureros. Muchos niños de nuestra iglesia somos bendecidos por ellos. ¿Sabe por qué? Porque eso nos permite a nosotros mantenernos activos, a nosotros los adultos, los niños de conquistadores. El año está por comenzar. Comencémoslo dándole educación cristiana a nuestros hijos, para que cuando venga la adversidad, usted no diga, es que si le hubiera puesto en la escuela adventista, es que si lo hubiera puesto en el club de aventureros, es que si lo hubiera puesto mejor en el club de conquistadores, para que no llegue ese momento de queja. Ahora usted le deja eso imposible al Dios de lo posible. Cuando yo reconozco que el Dios de lo imposible es más superior que mi enfermedad, que mi problema, que el problema que tiene mi iglesia, que el problema que tiene mi familia, cuando yo reconozco eso, entonces Dios actúa. Cuando yo me postro ante el Señor, Él me magnifica y me glorifica y me da su bendición. El Señor me da su prosperidad, me da su sanidad, me da su libertad, me da su amor constantemente, me da su gozo. Si yo andaba triste, Él me levanta el rostro. ¿Por qué? Porque Él quiere magnificarse en mi vida y también en la vida suya. La oración tiene el poder de transformar lo imposible en posible.
El que se arrodilla ante Dios estará de pie ante cualquier adversidad. Y ahora vamos de lleno, esto solamente era la introducción. Vamos de lleno a la historia que está reflejada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Y aquí nos damos cuenta, en mi Biblia dice, Jacobo muerto y Pedro encarcelado. ¿Quién era el que estaba gobernando en esos entonces? Era, gracias hermano Enrique, era el rey Herodes. ¿Quién era este? Este era malo, era de los que se daba cuenta que a los judíos, a los que eran seguidores de Jesús, no los querían. Sabía que el mismo pueblo judío les hacían bullying. ¿Cuántos de nosotros tenemos el ADN de Herodes? Que en las juntas no nos agarramos de las greñas porque de veras. ¿Cuántos de aquí tienen o tenemos el ADN de Herodes? Querida iglesia, este hombre, lo vamos a ver al final cómo él termina, pero él mandó a meter preso, mató a Jacobo, ahora manda a meter preso a Pedro. Y vamos al versículo 1, si me acompañan por favor, y dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Verdad que nosotros no hacemos eso con nuestros hermanos de la iglesia? No los maltratamos, ¿verdad? ¿O sí? Porque si es así, necesitamos pedirles perdón, reconocer, ¿verdad? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. No le bastó, ¿verdad? Y miren lo interesante que viene aquí. Estos primeros 4 versículos son los 4 versículos tristes de este capítulo, de esta historia. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Voy a regresar al versículo 4. ¿Se dio cuenta cuántos soldados tenía custodiados Pedro? ¿Cuántos? Exactamente, 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados, 4 en la entrada, 4 en el pasillo, otros 4 más en la mera puerta, otros 4 adentro. ¿Por qué será que le puso 16 soldados? Aunque no fueron 16, más adelante menciona 2 soldados más que lo tenían atado de manos. 18 soldados que tenían custodiado a Pedro. Yo no sé cuántos soldados hayan en tu vida esta mañana, esta semana. Cuántos soldados tengas a tu derecha y a tu izquierda, de los cuales estás luchando derribar esos soldados. ¿Qué sucede con esta historia? El versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y lo más lindo de esta historia es que dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Quién dice? La doctora Jaden McNeil.
la hermana Marley, la hermana Blanca Luz. ¿Quién dice que estaban orando sin cesar por Pedro? La iglesia. Significa que la iglesia de Knoxville está orando por los jóvenes que no están aquí en la iglesia hoy en día. Significa que la iglesia de Knoxville está orando por los matrimonios que hay en crisis hoy en día. No digo de los de afuera, estoy hablando de los de aquí adentro. Significa que la iglesia de Knoxville está orando porque las juntas de iglesia no se agarren de las mechas. ¿Sí? Necesitamos orar más. ¿Sabe por qué? Porque no hay respuesta. Necesitamos orar más para que las crisis en nuestros hogares dejen de ser crisis y pasen a ser bendiciones. Necesitamos que los matrimonios de nuestras iglesias sigan juntos, para que nuestros hijos también sigan juntos y hayan hogares estables. Necesitamos que nuestras juntas de iglesias dejen tantos conflictos y odios personales. ¿Para qué? Para que puedan trabajar para un solo fin, para un solo propósito, que es Cristo Jesús. Pero necesitamos orar constantemente, no solamente los sábados, no solamente los miércoles, los que venimos los miércoles, no solamente los que somos invitados con la cartita de invitación los sábados en la tarde, no solamente los grupos de los líderes, no, necesitamos hacerlo todos como iglesia. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y para hacer eso, tiene que pasar lo que pasó con Pedro. ¿Sabe qué pasó con Pedro? Que él estaba tan confiado a tal punto que se acostó a dormir. Y dice la historia que se quitó sus sandalias, se desató su cinto, se quitó su capa y él se puso a dormir. ¿Por qué será que dormía Pedro? ¿Por qué será que Pedro estaba ahí tan dormido? Dígame usted, ¿por qué cree? ¿Porque tenía sueño? Estaba confiado en el Dios Todopoderoso. Ese Pedro que una vez le negó 3 veces, ese Pedro que lo conocía a Dios nomás por encimita, que sabía del poder de Dios, ese Pedro que pregonaba que una vez iba a venir el Mesías, pero que solamente lo sabía porque lo había leído o porque lo había escuchado, pero no porque lo había vivido. Ese Pedro ahora era un gran predicador y ahora sí confiaba. ¿Pero por qué confiaba en Dios? Porque tenía una conexión constantemente con Dios. Pero mire lo que sucede en el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, lo que yo le decía, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor.
¿Sabe qué dice el espíritu de profecía? Dice que la luz era tan resplandeciente, pero tan resplandeciente, y Pedro no se daba cuenta. ¿Pedro cómo seguía? Durmiendo. Y mire lo lindo. Y mire lo lindo que dice aquí la historia. El versículo 7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate. Pronto, y las cadenas le cayeron de las manos. El versículo 8. Hermanos, síganme la historia. Estamos en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Voy por el verso 8. Le dijo el ángel: cíñete, ponte el cinto, no eres igual que este, ponte el cinto. ¿Y qué más le dijo? Dígame, ponte las chanclas, ponte los zapatos, ponte los tenis, ponte los zapatos. ¿Y qué más le dice? Ponte el manto. ¿Cuántos estamos listos para ponernos el manto? ¿Cuál es ese manto? El Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos listos para salir y bendecir a otros? Necesitamos ponernos el manto de justicia. Pero para eso tenemos que estar confiados en nuestro Dios. Así como Pedro estaba confiado. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Todavía, ¿será que estaba tan pesado el sueño de Pedro? ¿Sí? ¿Le ha tocado a veces a usted que está tan pesado el sueño que a veces suceden cosas? Miren, yo una vez, yo recuerdo, Daniel estaba bebé y yo estaba en un sueño tan pesado, pero me levanté y vi al bebé, y el bebé parecía paleta, bien frío, y yo volteaba a ver para todos lados y yo decía: ¿será que esto es un sueño? Y entonces, para yo darme cuenta que no era un sueño, yo apreté fuertemente al niño, porque no, el niño estaba frío, que hasta el día de hoy yo no sé qué pasó ahí. Y entonces, el niño reaccionó y me puse a orar. Yo recuerdo muy bien esa vez y entonces me di cuenta de que no era un sueño. Así mismo le pasó a Pedro. Pedro, él todavía no identificaba qué pasaba ahí. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Tengo yo una pregunta. Por sí mismo, Pedro podía derribar las puertas, podía derribar los soldados. ¿Por sí mismo podía o no podía? Para empezar, le tenía atadas las manos. Estaba encadenado. Para empezar. Para continuar, yo supongo que los guardias no eran flaquitos. Han de haber sido bien fuertes. Y luego era un buen equipo. ¿Cuántos soldados eran?
16 soldados, más los 2 que tenían las cadenas. Yo no sé cuántos años lleva usted luchando por su matrimonio. Yo no sé cuántos soldados tengan atado a su marido de cosas que quizás con el teléfono, quizás pornografía, quizás cosas bien de lascivia, o a su mujer. Yo no sé cuántos soldados tenga que derribar. Déjeme decirle que no lo va a hacer solo, no lo va a poder hacer sola. Necesita a ese ángel todopoderoso de Dios. Necesita esa conexión con Dios. Necesita confiar en el poder de Dios todopoderoso para poder derribar todos los soldados que se le pongan a su derecha o a su izquierda o enfrente o al lado, por doquiera. Esos soldados de hoy en día tienen el ADN de Herodes. Cuídese de que usted y yo no tengamos el ADN de Herodes, porque ese ADN de Herodes lo único que quiere es ver en perdición al prójimo. El ADN de Herodes lo único que quiere es destruir su hogar. El ADN de Herodes quiere ver que sus hijos no vengan a la sociedad de jóvenes, que sus hijos no estén en los clubes. El ADN de Herodes quiere ver que las juntas de iglesia se pasen peleando los unos por los otros, por cosas insignificantes. Eso es lo que el ADN de Herodes hace. ¿De quién es el ADN de Herodes? Del diablo, de apellido Satanás. Mire lo que dice el versículo 12. El 11, perdón. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. ¿En qué momento vino a entender Pedro? Hasta que estaba afuera, hasta que estaba libre, se dio cuenta que de verdad era cierto. Qué lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque él confió en ese poder de Dios. Y todo lo que el pueblo, y dice, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo que los judíos esperaban. Nosotros podemos decir eso también, mis hermanos, que Dios nos ha librado de aquellos que tienen el ADN de Herodes. ¿Pero qué necesitamos? Confiar en ese Dios que cree en lo imposible, que todo puede ser posible. ¿Cuándo qué? Cuando el pueblo de Dios ora. ¿Ha escuchado usted el himno que dice: cuando el pueblo de Dios ora? ¿Qué sucede? Suceden cosas maravillosas. ¿Cuándo qué? Cuando el pueblo de Dios ora. Si me pueden poner ese himno, por favor, lo vamos a cantar todos juntos a una sola voz. ¿Y lo cantamos? Todavía no se pare, todavía no ha terminado. Ahí está bien, ahí está bien. Muchas gracias por su atención. Cantémoslo, mis hermanos. Lo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas.
escucha lo que hay. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo De Dios ora, suceden cosas maravillosas. hay sanidad, Hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. ¿Cuándo qué dice? Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Pero ¿en qué momento el pueblo de Dios de la iglesia de Knoxville viene a la iglesia? Solo los sábados. ¿Será que el miércoles Dios no está en este lugar? Está todo el tiempo. ¿Será que en las sociedades de jóvenes Dios no está en este lugar? Sí lo está. El departamento de oración en lo que falta de estos meses, todos los miércoles, no todos los miércoles, 2 veces en el mes está invitando a un departamento de nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los miércoles casi siempre venimos los mismos. Necesitamos que tengamos esa conexión con Dios. Necesitamos derribar esos soldados que están a nuestra derecha, a nuestra izquierda. Pero la única manera en la que los podemos derribar solamente es si nos mantenemos unidos en oración. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas, mis hermanos. Los matrimonios siguen luchando juntos con las adversidades. Las juntas de iglesia siguen caminando juntos. No importa los problemas que hay, pero con amor los resuelven. Nuestros hijos siguen estando aquí, aunque no mucho les gusta, porque a veces no entienden las palabras de nosotros en español. Pero están aquí. ¿Por qué? Porque suceden cosas maravillosas, porque hay un Dios todopoderoso derribando esos soldados que están a nuestro lado, derribando esos soldados que tienen el ADN de Herodes. Llega Pedro y toca la puerta. Y sale una niña Rode. Y dice el verso 13 de que, mire lo que dice el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía de sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando reunidos. Y esta chica va y abre la puerta y se da cuenta que está Pedro ahí y ella no se lo cree y se va de regreso.
y pasa el chisme. ¡Ey! Ahí está Pedro. Y mire cómo termina la vida de Herodes. Dice, y Herodes, el 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Ahora el pueblo, el mismo pueblo judío, el que estaba señalando a la hermana que grita mucho, el pueblo judío que estaba diciendo, ay, esa muchacha es muy joven para que esté dirigiendo la sociedad de jóvenes o para que esté dirigiendo los clubes. Aquel pueblo que clamaba, que decía, no, ese muchacho no, es muy gritón. Ese muchacho no. A él no lo pongan. No, ese muchacho está muy joven para anciano. ¿Para qué lo ponen? Ese pueblo que decía esas cosas, mire ahora qué sucede. Ahora ya no quieren escuchar más la voz de hombres. Ahora lo que quieren es escuchar la voz de Dios. Y al momento un ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio a la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Querido hermano y querida hermana, si durante este tiempo usted ha tenido el ADN de Herodes, dése cuenta cómo terminó Herodes. No quiera terminar como Herodes, comido de gusanos. Aún estamos a tiempo. Muchos clamamos que deseamos que Cristo venga ya, que ya pare toda esta persecución que hay hoy en día. Y esto que no es a los cristianos. Simplemente es porque somos de diferente color, porque hablamos otro idioma que ellos no entienden. Pero estamos listos. Ya nos sacudimos el ADN de Herodes y ahora tenemos el ADN de Cristo Jesús. Pongámonos en pie y oremos para que Dios nos saque de ese calabozo. De ese calabozo en donde no sabemos cuántos soldados hayan a nuestro lado. Pero el Dios de lo imposible puede hacer lo posible. Cantemos por último el himno y luego terminamos con una oración. ¿Y qué dice el himno? Cuando el pueblo ora. Creo que es el suyo. Ya lo arreglaron, dice. Cuando el pueblo de Dios ora, ¿lo cantamos a capela? ¿O ya está listo?
Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Oramos. Querido y bondadoso Padre que está en el cielo, yo no sé cuántos soldados tengamos a nuestra derecha y a nuestra izquierda y por delante. No sé cuántos soldados hayan, Padre, que nos impidan avanzar, pero sí sabemos que así como envió ese ángel para que liberara a Pedro de donde él estaba, también puede hacerlo hoy en día. Hace un mes exactamente, mi niña estaba a punto de irse de este mundo en esas aguas tempestuosas, pero usted mandó su ángel para que la sacara de allí. Así muchos podemos estar ahogados, quizás de deudas, ahogados porque nuestros matrimonios no los podemos mejorar, ahogados porque quizás nuestra envidia, nuestro mal vivir, nuestro maltrato hacia los demás no nos deja vivir en paz. Necesitamos que su Espíritu Santo, su Hijo amado Jesús, venga a libertarnos, venga a desatarnos esos soldados que tienen el ADN de Herodes, que los elimine uno a uno, no en nuestro tiempo, sino en su tiempo, en el tiempo que usted sabe que mejor nos conviene. Gracias porque su amor está presente en esta iglesia. Bendiga de manera muy especial a los jóvenes, a los niños, a los maestros, a los padres, a las madres, a los líderes de esta iglesia que con amor les sirven, Padre. Bendiga a cada familia representada. En el nombre de Jesús, sostengo mis sandalias atadas, mi cinto amarrado y el manto de su justicia en mi vida. En Cristo Jesús. Amén.